Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en las primeras jornadas virtuales intrahospitalarias de la unidad de mastología. Son las jornadas sobre tumores de mama familiares y hereditarios. Estamos muy contentos de poder realizarlas y contamos con el apoyo del hospital, por supuesto, y de la Sociedad Argentina de Mastología. Vamos a hablar en esta primera parte de la charla sobre vigilancias y estrategias quirúrgicas de reducción de riesgo en pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Bueno, para hablar de riesgo vamos a empezar por definirlo. Esta es nuestra agenda. Un poquito de riesgo, luego hablamos de vigilancia, de las estrategias quirúrgicas, de las opciones que tenemos para estas pacientes y de algunas consideraciones finales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo de cáncer de mama? Sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por enfermedad oncológica en mujeres en el mundo, que en Argentina hay alrededor de 20.000 casos nuevos por año y que por el solo hecho de ser mujer, las mujeres tenemos un riesgo de 1 en 8 de sufrir esta enfermedad. En Argentina hay más de 6.000 muertes anuales, son datos del Instituto Nacional del Cáncer también, y que la causa es multifactorial. Tenemos herencia, ambiente y hábitos, y que la mayoría de estos tumores son esporádicos, más del 80% de las veces, y que hay una agregación familiar en un porcentaje menor, y alrededor del 10% están asociados a lo hereditario. Hay otros factores que pueden aumentar el riesgo para cáncer de mama, pero que son factores personales, independientemente de lo heredofamiliar, como la radioterapia del manto, lesiones proliferativas con atipia y algunas otras eventualidades. Un momento que no puedo pasar, Omar. Bueno, este gráfico es para ver esto. Los distintos factores que pueden aumentar el riesgo relativo en una mujer de padecer cáncer de mama, pero siempre el mayor porcentaje se lo llevan los BRCA1 y los BRCA2. Bueno, hablemos ahora de riesgo de cáncer de ovario entonces. El riesgo estimado en la población general de cáncer de ovario es de 1,4%, alrededor de 1 cada 70 mujeres, y en las pacientes que portan estas mutaciones en estos genes, BRCA1 y BRCA2, el riesgo asciende hasta el 46%. Sabemos que la mayoría de los cánceres de ovario se diagnostican en estadios muy avanzados y que la sobrevida a 5 años es menor del 50%. Este cuadro es para mostrar los síndromes asociados, que ya lo hablamos el viernes pasado, en las charlas del doctor Calfayán y la doctora Florencia Petracci, donde se muestran los genes que cuando tienen mutaciones patogénicas elevan el riesgo en cáncer de mama, y siempre los más implicados o los más frecuentemente implicados son BRCA1 y BRCA2, que son los que se encuentran en el síndrome de cáncer de mama y ovario, pero también hay otros genes que podemos pensar y que tal vez en el asesoramiento genético surjan, como el P53, PTEN y otros. Entonces, estos dos genes, que son de los que más vamos a hablar hoy, son genes supresores de tumores, que interactúan con proteínas del ciclo regular, que están encargados de la reparación del ADN, que cuando tienen estas mutaciones patogénicas no pueden realizar correctamente su función, las proteínas que estos expresan, y la forma de heredarlos es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente afectado tiene 50% de posibilidades de transmitírselo a la herencia. Entonces, ¿cuál es la magnitud de riesgo para cáncer de mama que conlleva aportar estas mutaciones? De acuerdo a este estudio, el riesgo para las pacientes que llevan mutaciones BRCA1 es del 40 al 87% de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, y para las pacientes que tienen BRCA2 mutado, entre el 18 y el 88%. Por supuesto que existe variabilidad en la penetrancia de estas mutaciones, como hablamos también en la clase anterior, que hay genes modificadores y que también influyen el estilo de vida y los factores hormonales. Entonces, ¿cuándo sospechamos que una persona puede tener mutaciones en genes de alto riesgo? Cuando desarrolla un tumor a una edad muy temprana, cuando aparecen cánceres en el hombre, cánceres de mama en el hombre,
cuando hay cáncer de mama y ovario en la misma paciente, cuando hay bilateralidad, cuando puede haber tumores asociados a una etnia, eso también lo nombramos, con las mutaciones fundadoras, por ejemplo, en los judíos askenazí, cuando hay más de una generación afectada en la familia y cuando hay asociaciones de estos tumores, por lo que nombramos antes de estos síndromes que aumentan el riesgo para varios tumores. Como dijo Florencia el viernes pasado, cuando sospechamos mutaciones en genes de alto riesgo, cuando entonces, una vez que tenemos la sospecha o que tenemos definido el riesgo, el alto riesgo, las pacientes tienen que recibir y nosotros tenemos que brindar un asesoramiento individual, tenemos que conocer que existen modelos de estudios poblacionales que están basados en poblaciones europeas y a veces eso es difícil extrapolar a nosotros, a los latinos, pero que existen estos modelos de riesgo empírico como Gale, Kraus, Tiger-Cuzick, BRCA-PRO. A los fines prácticos, esto divide a las pacientes en riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Alto riesgo cuando estos modelos arrojan un porcentaje, de acuerdo a distintos factores que evalúan, entre el 20 y el 25%. Y por supuesto contamos también con las pruebas de genética molecular para análisis de las mutaciones, secuencias de lesiones o duplicaciones. Tenemos que conocer que existe asesoramiento genético oncológico y que gracias al Instituto Nacional del Cáncer hay un montón de especialistas muy bien formados con todo su programa de especialización para este punto específico que ha tenido gran desarrollo a partir del 2011 en nuestro país. Y por supuesto que nuestro objetivo va a ser atraer, además de diagnosticar estas mutaciones en la gente que hemos sospechado de alto riesgo, atraer a los familiares de los pacientes afectados. Sabemos que 1 de cada 5 individuos con historia familiar de cáncer de mama u ovario va a cumplir con criterios de estudio molecular. Entonces, pensar que cada vez que pesquisamos un paciente mutado que tuvo un cáncer, ese cáncer podríamos haberlo evitado o diagnosticado mucho antes. Una vez encontrado el portador sano, cuando uno dice que tiene que acercar a la familia, después de haber hecho este diagnóstico en el paciente enfermo, educar sobre riesgos, sobre alternativas de manejo, sobre implicancias de los resultados, sobre posibilidades a partir de esto. Conocer que el riesgo es individual y saber que una subestimación del riesgo va a enfrentar al paciente y a la familia a una toma de decisiones que puede ser con información incorrecta y eso ser el principio de una cascada de malas decisiones. Entonces, importante individualizar el riesgo en portadores de mutación patogénica y por supuesto siempre ser parte de un equipo. Bueno, no podemos dejar de nombrar a la psicooncología cuando uno arroja estos resultados, cuando uno empieza el proceso del asesoramiento genético, cuando uno empieza a sospechar el alto riesgo en el consultorio, no necesariamente del genetista, sino el mastólogo, cuando yo empiezo a sospechar el alto riesgo, a la paciente le empiezan a aparecer miedos, distintas emociones, duelos, piensan en cáncer, piensan en muerte, a la paciente y a la familia. Entonces nos vamos a encontrar estos pacientes de alto riesgo, y si los hemos estudiado con un testeo genético, con 2 escenarios. Acá tenemos el Teatro Colón y la Ópera de París, nosotros nada que envidiar a la ópera, ¿no? Los escenarios van a ser una paciente sana o una paciente con cáncer. Pacientes sanas con alto riesgo por loredo familiar, con mutación conocida en BRCA1 y BRCA2, por ejemplo. Paciente sana con alto riesgo personal, por esos factores que mencionamos al principio. O pacientes sanas con alto riesgo heredo familiar, pero que no existe una mutación conocida en la familia, como dijimos en la agregación familiar, ese 15 a 20% de tumores que todavía no tenemos una mutación conocida. Y pacientes con cáncer, el otro escenario, lo mismo, con alto riesgo por una mutación, alto riesgo personal o alto riesgo familiar no BRCA. A estas pacientes que hemos diagnosticado como alto riesgo, tenemos que aplicarles las estrategias de reducción. Contamos con estrategias no quirúrgicas como modificación del estilo de vida, quimioprevención y vigilancia, y estrategias quirúrgicas para el riesgo aumentado de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Vigilancia.
Acá algunos sinónimos que suenan un poquito más lindos: observación, atención, cuidado. En vigilancia sabemos que contamos con la imagenología, sabemos que la mamografía ha sido un estudio muy sensible y que ha reducido la cantidad de muertes por cáncer de mama al 50% desde el diagnóstico de lesiones no palpables, pero la aparición de la resonancia ha aumentado muchísimo la sensibilidad, esto es detectar enfermos, sumada a la mamografía. En algunos números entonces, los cánceres detectados por la mamografía son alrededor del 36%, si le sumamos la ecografía, 52%, y si sumamos a la mamografía la resonancia, 93%. Sabemos que con la resonancia diagnosticamos tamaños tumorales más pequeños, entre 5 y 7 milímetros. La resonancia ya nos puede decir que estamos en presencia de una lesión de aspecto maligno. Diagnosticamos tumores en estadios más tempranos, con menor compromiso axilar, sumando en el screening la resonancia a la mamografía, el compromiso axilar ha caído al 15%, y sabemos que también disminuimos en un gran número el porcentaje de tumores del intervalo, que son estos que aparecen entre los dos estudios de screening anual. Entonces, algunos estudios en favor de la resonancia magnética y de la vigilancia con este método de imágenes. Por ejemplo, estos dos primeros, la resonancia magnética parece ser más sensible que la mamografía para detectar tumores con antecedentes de riesgo heredofamiliar. La vigilancia anual con resonancia se asocia a una reducción significativa en la incidencia de cáncer de mama en estadios avanzados para mujeres mutadas. Y si bien es costosa, la detección de la resonancia puede mejorar la supervivencia de las mujeres con riesgo familiar de cáncer de mama. Entonces, algunas recomendaciones que están de acuerdo, la Sociedad Americana del Cáncer y el Consenso Nacional Intersociedades, publicado en Argentina en octubre del 2014, con las recomendaciones basadas en la evidencia para las mujeres con riesgo elevado, portadoras de mutaciones de cáncer de mama hereditario, de BRCA1 y 2, o familiares de primer grado que no hayan sido testeadas. También, basado en la evidencia, mujeres con riesgo del 20 al 25% mayor, como dijimos, basado en estos modelos de riesgo empírico poblacionales, que dependen en gran medida de los antecedentes familiares. Hay opinión basada en consenso de expertos para las mujeres con mutaciones en otros genes, con estos síndromes hereditarios, como dijimos, Li-Fraumeni y Cowden, y para pacientes con riesgo personal elevado, como la radioterapia en el tórax antes de los 30 años o combinación de los criterios antes mencionados. Algunas controversias respecto de la resonancia, edad de inicio y finalización, la historia personal, las lesiones proliferativas y la historia familiar con un riesgo intermedio en pacientes tampoco que no han sido testeados, y en las mamas muy densas con difícil seguimiento. También la controversia con resonancia es los falsos positivos, a veces esos realces que no tenemos traducción o que no tienen en una segunda mirada ecográfica. Esto es respecto de la controversia con la edad de inicio para el screening, sumando a la mamografía la resonancia magnética con contraste, también publicado en el Consenso Nacional de Intersociedades, y en general, para las pacientes de alto riesgo, como ya mencionamos, la recomendación es una resonancia anual junto a la mamografía a partir de los 25 o 30 años. Bueno, para vigilancia en ovario, como dijimos, una cada 70 mujeres va a tener un cáncer de ovario a lo largo de la vida, y en el síndrome de Lynch aumenta hasta el 14%, que son estos síndromes que nombramos hoy, y para las pacientes con mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 asciende hasta el 46% este riesgo. Dijimos que se diagnostican en estadios tardíos con una sobrevida baja a los 5 años y no tenemos métodos de screening para estas pacientes. Sí está recomendado para las que no optan por la salpingoforectomía profiláctica, que siempre es de elección, y esto sí es una indicación en estas pacientes, la ecografía transvaginal y el CA125, ambos semestrales, con una sensibilidad y una especificidad muy limitadas, no reducen la mortalidad por cáncer de ovario
y algunos lo recomiendan a partir de los 25 y otros de los 35 años en estas pacientes. Bueno, respecto de las cirugías reductoras de riesgo, entonces, para mama contamos con la mastectomía reductora de riesgo bilateral en pacientes que hemos detectado el alto riesgo, que tienen mutaciones y que no han desarrollado ningún cáncer, o la mastectomía reductora de riesgo contralateral en pacientes que han sido diagnosticadas con un tumor en una mama. Para ovario tenemos la salpingo-oforectomía de reducción de riesgo, que puede ser simultánea, o hay alguna recomendación más nueva de realizar la salpingectomía con la oforectomía diferida en pacientes que no aceptan la oforectomía, conociendo los efectos adversos de la menopausia quirúrgica provocada por esta cirugía. Entonces, sabemos que en los últimos años han aumentado exponencialmente las mastectomías reductoras de riesgo contralaterales y bilaterales y han disminuido los porcentajes de mastectomía unilateral en pacientes tratadas por cáncer de mama. Las posibles respuestas a este aumento de las mastectomías serían que las mujeres podrían sobreestimar su riesgo de desarrollar cáncer de mama, que las mujeres podrían preferir la mejor simetría asociada a la mastectomía bilateral y reconstrucción versus la mastectomía unilateral con reconstrucción, sobre todo en mamas tóxicas y mamas voluminosas, incremento en el uso de los testeos genéticos, y esto se vio el aumento de las consultas en asesoramiento genético oncológico a partir de que Angelina Jolie publicó su caso en la revista desde el 2013 en adelante, y el mayor uso, como dijimos hace un ratito, de la resonancia preoperatoria. Este es un trabajo, un estudio observacional que incluyó muchísimas mujeres con cáncer de mama unilateral en edad temprana y comparó los 3 tratamientos quirúrgicos, mastectomía, cirugía conservadora, mastectomía unilateral y mastectomía bilateral, y encontró un aumento sustancial en las tasas de mastectomía bilaterales en toda California en pacientes que se controlaron desde el 1998 al 2011. Entonces pasaron de tener 2% de mastectomías bilaterales en el 98 a 12,3% en el 2011, sobre todo en mujeres menores de los 40 años. Este estudio concluyó en 2014 que la mastectomía bilateral se ha incrementado significativamente en California desde estos años, pero esto no se asocia a una disminución de la mortalidad mayor a la lograda por la cirugía conservadora con la radioterapia posterior. 2, cambiamos los términos de mastectomía profiláctica por mastectomía reductora de riesgo. Se concluyó que era mejor utilizar este término, ya que la cirugía reductora de riesgo disminuía el riesgo, pero no lo eliminaba por completo. Entonces, este trabajo, que es un metaanálisis con 2.635 pacientes, observó que a las pacientes BRCA1 y BRCA2 mutadas que se les realizaba mastectomía bilateral reductora de riesgo, conseguía una disminución del riesgo del 93% para estas pacientes. Este es otro estudio multicéntrico prospectivo con 2.482 pacientes, publicado en 2010, pacientes mutadas BRCA1 y BRCA2, donde concluyeron que el uso de la mastectomía reductora de riesgo se asociaba a una disminución del riesgo por cáncer de mama, que la salpingo-oforectomía se asociaba a una disminución de riesgo de cáncer de ovario y además disminuía la salpingo-oforectomía, el primer diagnóstico de cáncer de mama, todas las causas de mortalidad, la mortalidad específica por cáncer de mama y la mortalidad específica por cáncer de ovario. En este trabajo no se registraron cánceres de mama en las pacientes que se sometieron a mastectomía reductora de riesgo bilateral, y las pacientes que además de recibir la mastectomía recibieron la salpingo-oforectomía reductora de riesgo, tuvieron un mayor beneficio en la sobrevida global, en la sobrevida, como dijimos, específica por cáncer de mama y en la sobrevida específica por cáncer de ovario. Otro trabajo para mastectomía reductora de riesgo bilateral que estudió a todas pacientes sanas, BRCA mutadas, que optaron por mastectomía reductora de riesgo o por vigilancia con 11 años de
concluyeron que había un beneficio en sobrevida global, en sobrevida específica por cáncer de mama, para pacientes BRCA1 versus las control, para las BRCA1 que habían recibido la cirugía reductora de riesgo. En BRCA2 tuvieron similares porcentajes para ambos grupos, y en las pacientes BRCA1 que eligieron la mastectomía reductora de riesgo tuvieron menor riesgo de morir por cáncer de mama que las que optaron por la vigilancia. Para para las BRCA2 mutadas fue similar la cirugía y la vigilancia. Entonces, NCCN y la cirugía oncológica, la Sociedad de Cirugía Oncológica, recomiendan realizar la mastectomía reductora de riesgo bilateral a pacientes con mutaciones genéticas comprobadas en BRCA1, BRCA2 y otros de estos genes de alto riesgo, en mujeres con fuerte historia familiar que sugiera una mutación genética, en pacientes con historia de carcinoma lobulillar in situ y en pacientes con antecedentes de cirugía torácica antes de los 30 años. La Sociedad de Cirugía Oncológica también incluye en las recomendaciones a pacientes con lesiones proliferativas atípicas como la hiperplasia ductal o lobulillar atípica, que tengan difícil seguimiento como mamas densas, microcalcificaciones difusas y en un contexto, como dijimos hoy, de antecedentes heredofamiliares. Bueno, unas palabras respecto de la mastectomía reductora de riesgo contralateral. Esto fue una encuesta que evaluó a 1.447 mujeres para ver qué es lo que podría influir en la decisión de la mastectomía contralateral, y son esas respuestas que dijimos al principio: la sobreestimación del propio riesgo, la preferencia por la simetría, el incremento de los testeos genéticos y el mayor uso de la resonancia en el screening. Hay varios trabajos respecto de mastectomía reductora de riesgo contralateral, no todos dicen lo mismo. Por ejemplo, acá un trabajo de la doctora Bedrosian en 2010 que dice que la mastectomía reductora de riesgo contralateral, se asoció a un pequeño beneficio en la sobrevida específica por cáncer de mama a 5 años en pacientes jóvenes con estadios iniciales de cáncer de mama receptores negativos. Estas son pacientes con más riesgo de cáncer de mama. Y este otro estudio dice que la mastectomía reductora de riesgo no aporta beneficio en sobrevida global en pacientes que son del mismo grupo que las pacientes del trabajo anterior, menores de 45 años con estadios iniciales de cáncer de mama y receptores estrogénicos negativos. Entonces, se ha evaluado el impacto de la mastectomía de reducción de riesgo contralateral y en 2004 dijeron que disminuye la incidencia de cáncer de mama contralateral, pero que no mejora la sobrevida global ni la específica. En 2012 que no mejoraba la sobrevida global. Y en el 2010, este trabajo que dijimos recién, que mostró un pequeño beneficio en pacientes de mayor riesgo. Entonces, tenemos pocas pacientes estudiadas respecto de la mastectomía reductora de riesgo contralateral. Hay diferente selección de pacientes, ya que en los estudios no se incluyen solo las pacientes mutadas, con diferentes edades, diferentes comorbilidades y diferentes tratamientos recibidos por su cáncer contralateral. Entonces necesitamos estudios prospectivos y randomizados con follow-ups más largos. ¿Qué recomienda la Sociedad de Cirugía Oncológica? Mónica Morrow publicó en el 95 algunos factores que podrían justificar la mastectomía reductora de riesgo contralateral, como pacientes jóvenes menores de 40 años, historia familiar de cáncer bilateral, lobulillar in situ o hiperplasia típica, mandulares, microcalcificaciones difusas y aquellas pacientes que reciben múltiples biopsias. En 2014 se publicó un metaanálisis que dijo que la mastectomía reductora de riesgo podría tener beneficio en pacientes con cáncer de mama y antecedente de riesgo familiar para cáncer de mama, pero que no se justifica en pacientes con cáncer de mama y riesgo promedio. La mastectomía reductora de riesgo disminuye la incidencia del cáncer de mama contralateral, pero no mejora la sobrevida ni la global ni la específica por cáncer de mama, incluso en pacientes con antecedentes de riesgo heredofamiliar. Y dada la baja disminución de riesgo de cáncer de mama contralateral en la población general, no se debería ofrecer esta cirugía. En 2016
aparece el consenso de la Sociedad Americana de Cirujanos Mamarios, donde el panel recomienda que la conservación de la mama es posible en pacientes elegibles, evaluando las terapias neoadyuvantes que hayan recibido y los enfoques oncoplásticos para poder conservar la mama contralateral. Este consenso concluyó que el riesgo de cáncer de mama contralateral en la población general es del 0,1 al 0,6% por año y que en las pacientes BRCA mutadas va del 30 al 40% a 10 años. Que la mastectomía reductora de riesgo ha demostrado una reducción del 95% de la incidencia del cáncer de mama en pacientes con historia personal de cáncer de mama, que no es claro el impacto en la reducción de mortalidad, que faltan estudios para sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, con algún posible beneficio en pacientes BRCA positivas. Podría otorgar mejor simetría, como dijimos, pero no olvidar y tener en cuenta que es una cirugía que puede afectar la calidad de vida, ya que aumenta el número de cirugías, la sensibilidad, la autoestima, y puede también retrasar el inicio de la terapia adyuvante en relación a la radioterapia, algunas pacientes también que la evaden. Entonces, la mastectomía reductora de riesgo contralateral también tiene el doble de complicaciones que una mastectomía unilateral. El consenso considera la mastectomía reductora de riesgo para alto riesgo de cáncer de mama, BRCA testeadas o las no testeadas, moderado riesgo para cáncer de mama en otras mutaciones como síndromes hereditarios, y podría considerarse en pacientes de difícil seguimiento para mejorar la simetría, o a veces cuando la paciente lo propone, y que eso pasa cada vez más frecuentemente. Respecto de la técnica, las cirugías, contamos con la mastectomía simple, mastectomía con conservación de piel, mastectomía con conservación del complejo areola y pezón, por supuesto seguidas de la reconstrucción. La mastectomía con conservación del complejo areola y pezón es la cirugía que más se utiliza actualmente. Han sido evaluados muchísimos estudios con un seguimiento de hasta 60 meses, 100 meses, donde evaluaron las recurrencias locales luego de la mastectomía reductora de riesgo con conservación del complejo, y la verdad es que los números que han obtenido con las recurrencias han justificado la seguridad de la cirugía. Este es otro trabajo donde se evaluaron 201 pacientes BRCA mutadas con mastectomía con conservación del complejo areola y pezón, donde observaron 4 pacientes con recurrencia local, una en la mastectomía reductora de riesgo, una recurrencia local con una metástasis y la recurrencia fueron 2 metástasis axilares en esta última paciente, y no hubo recurrencia local en el complejo. Palabras también de ganglio centinela en las mastectomías reductoras de riesgo, el rango de carcinoma oculto en una mastectomía bilateral reductora de riesgo en estas pacientes es de 0 a 1%, y la incidencia de carcinoma oculto detectado en la mama de una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama y es sometida a una mastectomía reductora de riesgo contralateral llega hasta el 5%. Pero de estos carcinomas ocultos, el 50% de los diagnosticados corresponden a carcinomas ductales in situ. Entonces, en este estudio donde se evalúan piezas de mastectomía y el ganglio centinela, se vieron que los porcentajes de carcinomas ocultos fueron menores al 3,5%, y que los números de casos con ganglio positivo en las mastectomías reductoras de riesgo no superaban tampoco el 3,5%. En la actualidad, entonces, ganglio centinela no tendría indicación en las mastectomías bilaterales de riesgo, y habría que considerarlo cuando uno toma la conducta de una mastectomía reductora de riesgo contralateral de acuerdo a la estratificación del cáncer de la mama afectada. Si la paciente tiene un carcinoma inflamatorio, un localmente avanzado, o una histología de tipo lobulillar que sabemos que tiene alto porcentaje de bilateralidad. Respecto de la cirugía reductora de riesgo en ovario,
sabemos que el riesgo de cáncer de ovario en las pacientes BRCA1 llega hasta del 39 al 59% y en las BRCA2 del 11 al 18%, que las BRCA1 tienen un pico de incidencia para cáncer de ovario un poquito antes que las BRCA2, entre 50 y 59 para las 1 y 60 a 69 para las BRCA2 mutadas, que la salpingoforectomía bilateral de reducción de riesgo reduce el riesgo por cáncer de ovario entre el 72 y el 85%, que reduce todas las causas de mortalidad en estas pacientes, pero que también reduce en un gran porcentaje el riesgo de cáncer de mama. Lo ideal entonces es la salpingoforectomía, podríamos pensar en la salpingectomía como dijimos y diferir la oforectomía. También en estas pacientes tenemos que hablar del riesgo de carcinoma endometrial seroso y ver si se justifica, sobre todo en las pacientes BRCA1, la histerectomía. Hay detallados protocolos para evaluación de la pieza quirúrgica, porque hay un hallazgo de alrededor del 4 al 5% de cáncer oculto en las piezas de salpingoforectomía de estas pacientes. ¿Cuál es el momento para aplicar esta estrategia quirúrgica de reducción de riesgo? La recomendación para las pacientes BRCA1 es entre los 35 y los 40 años y para las pacientes BRCA2 entre los 40 y los 45 años. Por supuesto que siempre tenemos que tener en cuenta la paridad y el deseo de paridad de la paciente. Cuanto más temprano igual apliquemos esta estrategia reductora de riesgo, mayor beneficio tendremos, sobre todo en el cáncer de mama, que es el que se diagnostica antes, ¿no es cierto? Entonces, distintas guías, todas se van actualizando año a año, pero todas recomiendan entre los 35 y los 40 para BRCA1 y un poquito más para BRCA2, la salpingo-oforectomía reductora de riesgo por la gran evidencia de la reducción de riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de mama en estas pacientes. Bueno, los protocolos para realizar estas cirugías, que la salpingoforectomía debe ser realizada completamente, que hay que remover la trompa de falopio completamente junto con el ovario, que debemos realizar un lavado peritoneal previo a completar la cirugía y que los patólogos, creo que después algo nos van a contar, tienen que hacer secciones seriadas de toda la pieza de 2 milímetros para evaluar toda la pieza operatoria. Como dijimos, el timing debe ser personalizado, hay que valorar la salpingectomía si la paciente no acepta la oforectomía, técnica quirúrgica y estudio anatomopatológico muy minucioso y discutir el riesgo en otros órganos como mama y útero. Respecto a las trompas de falopio, al menos el 50% de los cánceres serosos diagnosticados en la cirugía en pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son de origen tubárico distal. El riesgo de por vida de desarrollar carcinoma en las trompas de falopio de estas pacientes es del 0,6 comparado con el de la población general, que es del 0,2%. Y en un estudio retrospectivo que evaluó 108 mujeres con carcinoma de trompas de falopio, 33 portaban la mutación patogénica BRCA1 y en 33 portaban una mutación patogénica y de estas 23 fueron BRCA1 y 10 BRCA2. El cáncer peritoneal primario tiene riesgo de por vida de desarrollo en portadoras de mutaciones y es de alrededor de 1,3%. Como dijimos, BRCA y carcinoma seroso uterino, acá hay algunos trabajos. El riesgo de cáncer uterino post-salpingoforectomía reductora de riesgo no aumenta. El riesgo de cáncer endometrial seroso está aumentado en las portadoras BRCA1. El riesgo para BRCA1 es alrededor de 1,91, para BRCA2 un poquito menor, 1,75. El riesgo absoluto es bajo, entonces, y no existe claridad del riesgo-beneficio de la histerectomía a todas las portadoras. Todavía faltan algunos estudios. Entonces, NCCN para histerectomía y BRCA1 dice que existen pocos datos respecto del aumento en el riesgo de carcinoma seroso uterino en BRCA1,
que tiene significancia clínica incierta y que tenemos que aguardar el resultado de más estudios, pero sí informarle a la paciente que existe un riesgo mínimamente elevado y debemos discutirlo con ellas. Esta tabla no la vamos a mirar toda, pero habla del impacto en la sobrevida de las pacientes que han optado y aceptado estrategias reductoras de riesgo. Y las pacientes, al final, por ejemplo, que aceptaron la salpingoforectomía reductora de riesgo y la mastectomía reductora de riesgo a los 40 años, habiendo realizado el screening entre los 25 y los 39 años, tienen una probabilidad de sobrevida del 77% en las BRCA1 y de 82% en las BRCA2. Estas son las guías de la NCCN, donde está todo claramente detallado de qué estrategias podemos aplicar con cada paciente. Y en resumen decimos que esto es un proceso, que es un proceso de evaluación, estudio y categorización de riesgo, que hasta el 10% de los casos de cánceres de mama están asociados a la herencia, que el manejo y el seguimiento de estos individuos de alto riesgo debe estar siempre ligado al correcto asesoramiento genético y que es muy importante que estos pacientes sean evaluados dentro de un equipo multidisciplinario, que la vigilancia imaginológica que mayor sensibilidad demostró hasta la fecha es la mamografía asociada a la resonancia con contraste endovenoso, que la cirugía de reducción de riesgo de cáncer de mama solo debe ser ofrecida, y aunque parezca redundante, porque existen sobreindicaciones, hay que indicar la cirugía de reducción de riesgo solo a las pacientes de riesgo. La mastectomía reductora de riesgo es invasiva, irreversible y no está exenta de complicaciones, además de la morbilidad física, la psicológica que afecta mucho a estas pacientes. La técnica quirúrgica que más empleamos es la mastectomía con conservación del complejo, seguida de la reconstrucción inmediata. La biopsia de ganglio centinela no está recomendada de forma rutinaria y, de acuerdo con los conocimientos actuales, no tenemos screening para ovario y lo más aconsejable es la anexectomía bilateral. Entonces, insisto, lo ideal es poder ser parte de un equipo que esté formado por múltiples especialistas y que puedan abordar a esta paciente desde todas estas esferas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Euge. Buenísima la presentación. Gracias, Silvia. Gracias. Hubo una pregunta de Romina, pero bueno, ya la respondiste durante la charla, así que genial. ¿Qué preguntaste, Romy? La pregunta de Romina se refería hasta cuándo, digamos, en pacientes que no aceptan una oforectomía, una salpingoforectomía a una edad temprana, hasta cuándo se ve beneficio en realizarla, hasta qué edad. Bien. Bueno, ya está entonces, Romy. Muy bien, seguimos, si les parece. ¿Hacemos eso al final? Dale. Bueno, muchas gracias. A continuación va a hablar la doctora Rechiman, es médica especialista en cirugía y oncología, miembro de la unidad de mastología del Hospital Privado de Comunidad, y va a hablar de quimioprevención en pacientes portadores de variantes de alto riesgo para cáncer. Gracias Silvi. Muy buena, Eugenia, tu presentación. Estoy esperando que Omar me habilite para poder compartir. Te la pasé, ya podés compartir. Perfecto. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces siguiendo un poco la presentación de Eugenia, tuve la suerte de ayer ver la clase de ella y eso hizo que sacara varias diapositivas para no ser reiterativos en varios de los conceptos, pero sí me gustaría que recordemos cuál es nuestro universo, cuál es nuestro universo en el sentido de qué pacientes estamos viendo. Y estamos viendo actualmente todas estas jornadas destinadas a entre ese 5 y 10% de pacientes con cáncer de mama con mutaciones genéticas. Como Euge ya también los puso en su presentación, los principales síntomas hereditarios relacionados a riesgo de cáncer de mama, BRCA1 y 2, y a la vez otros genes como el P53, el PTEN, el LKB1, SDH1.
En cuanto a las estrategias de reducción de riesgo, como bien ya se habló en la charla anterior, vigilancia y cirugía de reducción de riesgo, y en esta presentación vamos a hablar sobre la quimioprevención. Entonces, ¿qué es quimioprevención? Es la utilización de sustancias que previenen el desarrollo de los tumores malignos al impedir o revertir los procesos de carcinogénesis, ya sea bloqueando el efecto mutagénico y mitogénico. Está basado en la estrógeno-dependencia de los tumores, tienen sus limitaciones en los tumores que son receptores negativos, y recordemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen mutaciones del BRCA1 son receptores de estrógenos negativos, y pacientes que tienen antecedentes de irradiaciones como factor de riesgo. El objetivo es disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama con efectos colaterales mínimos, y no son nulos ni despreciables. O sea, es importante que después los tengamos en cuenta y los vamos a desarrollar un poco. Tenemos dos tipos: los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como son el tamoxifeno y el raloxifeno, y los inhibidores de la aromatasa, como anostrozol y exemestano. Hay varios protocolos en el cual se han estudiado los beneficios en cuanto a estas drogas, y vamos a desarrollar algunos de ellos. Este primer trabajo, el de la NSABP1, es un estudio de la década de los 90, reclutó pacientes entre el año 92 y 98, donde se les asignó a los pacientes tomar tamoxifeno versus placebo. Su objetivo primario fue demostrar si la administración del tamoxifeno por 5 años prevenía la aparición del cáncer de mama. Se incluyeron 13.000, casi 400 pacientes mayores de 60 años, o si eran menores, entre los 35 y los 59, con riesgo calculado por Gale mayor a 1,66, o que tuvieran antecedentes de carcinoma lobular in situ. De esos resultados, a 7 años, se demostró que hubo una disminución en el 49% del riesgo de desarrollar cáncer de mama, que aumentaba un poco para el desarrollo de CLIS en un 56% y de hiperplasia ductal atípica en un 86%. Este es el único trabajo que tuvo un subgrupo muy pequeñito de 19 pacientes que tenían mutaciones en los genes BRCA, 8 pacientes BRCA1 y 11 pacientes BRCA2. Para el subgrupo de BRCA1 no hubo un beneficio claro en la administración de tamoxifeno, y en el grupo de 11 pacientes hubo una reducción del 62%. En cuanto a los eventos adversos reportados en este estudio, más que nada eran tuforadas, cataratas, aumento del riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, sobre todo en los pacientes que eran mayores de 50 años, y también hubo mayores eventos tromboembólicos como ACV, TEP, TBP y AIT, también en pacientes mayores de 50 años. Y no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad en ambos grupos. Con este trabajo, la FDA aprobó el uso de tamoxifeno como medicación quimiopreventiva para los pacientes de alto riesgo. Este es un cuadro comparativo. Después salieron más estudios, 2 estudios que fueron europeos, el del Royal Marsden y el estudio de Veronesi, italiano. En estos 2 trabajos, que son los que están aquí hacia la derecha, no hubo estadísticamente significativo un beneficio en cuanto a la reducción del riesgo. Y en el IBIS-1, es otro estudio que sí demostró que había 32% de reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama, y este estudio también lo que demostró es que el beneficio en la administración se veía más allá de los 5 años que tomaban los pacientes, sino que el beneficio se extendía hasta los 10 años. En cuanto al raloxifeno, uno de los estudios, que fue el estudio MORE, también de la década de los 90, donde se asignaron a los pacientes a tomar raloxifeno versus placebo por 3 años. Se reclutaron 7.700 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis entre los 31 y los 80 años. El objetivo primario, en realidad, de este estudio fue si había disminución en el riesgo de fracturas, pero como endpoint secundario tenía que evaluar la incidencia del cáncer de mama. Y el estudio les dio, con resultados beneficiosos,
porque disminuía hasta un 76% de desarrollar cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos, sin beneficio para los receptores de estrógenos negativos. Como eventos adversos reportaron eventos tromboembólicos, pero no aumentó la incidencia de cáncer de endometrio. Entonces, a continuación, existió el trabajo CORE, que a esas mismas pacientes seleccionados se les dio de elegir si querían seguir en este estudio, y continuaron 4.011 pacientes, donde en este sí el endpoint primario era evaluar la incidencia del cáncer de mama. Y los resultados a 8 años describen una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de mama de un 59%. Eventos adversos fueron similares al MOR, y sí se le critica a este trabajo que hubo sesgos en la elección de pacientes a favor de una reducción del riesgo, por esto de que había casi 3.000 pacientes que no se habían incluido. Después está el STAR Trial, que es un estudio del 2009 que comparó tamoxifeno versus raloxifeno por 5 años, casi 20.000 pacientes posmenopáusicas o de 35 años con un Gale mayor a 1,66. La reducción del riesgo de cáncer de mama fue similar para ambos grupos. Se observó menos carcinoma no invasor con la administración del tamoxifeno, y los eventos adversos, hubo mayor cáncer de endometrio, cataratas y eventos tromboembólicos con el tamoxifeno, y los otros riesgos fueron similares. Entonces se concluyó que el raloxifeno tiene una efectividad similar al tamoxifeno en la reducción de riesgo de cáncer de mama, con una menor tasa de eventos adversos y con mayor riesgo de carcinoma no invasor. Entonces, si ponemos un poco en cuanto a lo que es tamoxifeno y raloxifeno, son eficaces para reducir aproximadamente el 50% de los cánceres de mama, sobre todo los receptores de estrógenos positivos, y que el beneficio se debe mayoritariamente en las mujeres posmenopáusicas. No tiene una eficacia comprobada en los cánceres de mama con receptores de estrógenos negativos. No hay evidencia en las mujeres que son menores de 35 años porque no se incluyeron en estos trabajos. No tienen un efecto sobre la mortalidad, y sí tienen eventos adversos que no son menores, como TBP, TEP, ACV, está contraindicado si los pacientes tienen inmovilizaciones prolongadas y el embarazo. En cuanto a los inhibidores de aromatasa, en cuanto al estudio para el exemestano, este es un estudio del 2011, donde se evaluó exemestano versus placebo por 5 años. Se evaluaron 4.560 mujeres mayores de 35 años con un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, ya sea porque sean mayores de 60 años, con Gale mayor a 1,66, o antecedentes de hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica, CLIS previo o carcinoma ductal in situ con mastectomía. Me pareció importante aclarar que hubo como criterio de exclusión que los pacientes tengan confirmada una mutación BRCA1 o 2. Eso nos quiere decir que en realidad sí buscaban pacientes de alto riesgo, pero no de tan alto riesgo. El endpoint primario fue la incidencia de cáncer de mama, y los resultados a 3 años demostraron una reducción del 65% del riesgo de desarrollar cáncer de mama, y también reducción en cuanto al desarrollo de las lesiones in situ, de hiperplasia ductal atípica y lobulillar atípica. En cuanto al anastrozol, este es un estudio del 2014 que evaluó anastrozol versus placebo por 5 años. Se incluyeron 3.864 mujeres posmenopáusicas entre los 40 y los 70 años con alto riesgo, ya sea por historia familiar, antecedentes de hiperplasia ductal atípica, CLIS o por su densidad mamaria. Criterio de exclusión era si habían tenido terapias de reemplazo hormonales. El endpoint primario fue la incidencia de cáncer de mama y de carcinoma ductal in situ. Y como endpoint secundario, el desarrollo de cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos, mortalidad por otras causas, enfermedad tromboembólica y evaluar eventos adversos.
Y el anastrozol concluyó este trabajo que reducía el riesgo de desarrollar cáncer de mama y carcinoma ductal in situ en un 53%. Entonces, con todos estos trabajos, las diferentes guías de la NCCN, las ASCO Guidelines, recomiendan el uso para las premenopáusicas de tamoxifeno, y para las posmenopáusicas uno puede usar anastrozol, raloxifeno, exemestano como terapia de quimioprevención para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero sí aclarar abajo en la nota que menos del 5% de los pacientes con alto riesgo heredofamiliar ingresan en los protocolos de quimioprevención. Entonces, después de decir que nosotros estamos hablando de las pacientes mutadas con alto riesgo de cáncer de mama, ¿qué pasa realmente con nuestras pacientes mutadas? Y bueno, la verdad es que no hay evidencia ni trabajos que incluyan a estas pacientes. Y estas son las guías de la NCCN de este año, del 2020, para la reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y si bien en la del tamoxifeno dicen que podría llegar a tener un beneficio, el raloxifeno y los inhibidores de la aromatasa no están indicados. Entonces, como consideraciones a tener en cuenta, que faltan más estudios que incluyan pacientes portadoras de mutaciones genéticas con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Hay que definir estrategias para pacientes que sean menores de 35 años, porque no se incluyeron en ninguno de estos trabajos. Las dosis, los años de tratamiento y cómo continuar después de eso, porque uno da tamoxifeno por 5 años, lo tomé de los 35 a los 40 y después ¿qué hago? Y conversar con los pacientes sobre los beneficios y los eventos adversos de la quimioprevención. Acá yo quisiera, son mis últimas 3 filminas y después ya damos lugar a discutir los casos, que están muy buenos. Quisiera que vean 2 minutitos de una película y espero que se pueda ver bien. Muy bien. Bueno, para los que no vieron esta película, esta es un tramito muy chiquitito de Jurassic Park. Y ya a modo de conclusión, y esta creo que es muy personal, si Steven Spielberg en el año 1993 ya soñaba con que uno podría cortar cadenas de ADN y sacar de una rana y ponerla en una cadena rota y obtener clones de dinosaurios,
uno podría decir, ¿para qué, si con tan poca evidencia y carencia de trabajos, por qué nos sentamos a hablar sobre esto? ¿Por qué estudiamos a nuestros pacientes? Entonces, en la actualidad, esas tijeras existen. Hay una tecnología que se llama CRISPR. Puse un recorte de una charla TED de una de las creadoras de esta tecnología. Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que la formación continua, el sentarnos, hablar con nuestras pacientes de este tema, pedirle a nuestros residentes, a los futuros médicos, a nosotros mismos que sospechemos los casos de alto riesgo, que preguntemos historias familiares, tanto de ramas maternas como de ramas paternas, que sospechemos, que mandemos a consulta de asesoramiento genético, porque lo que nosotros hablamos con nuestros pacientes hoy día son estas las herramientas con las que contamos, pero probablemente de acá a 10 o 20 años estemos hablando de otras estrategias de reducción de riesgo y capaz que directamente ya no haya más cuchillo ni quimios, sino que estemos hablando de reparaciones directas del ADN. Es muy importante, como dijo Eugenia también en su presentación, el trabajo multidisciplinario, porque tomar decisiones para estas pacientes implica muchas cosas, involucra mucha predisposición, desde los que hacen diagnóstico por imágenes, psico-oncología, los cirujanos reconstructivos que habitualmente no estaban acostumbrados a este tipo de pacientes y que también tuvieron que ayornar su trabajo a complementarse con lo nuestro. Y en cuanto a lo que se llama tailored treatment, es una expresión en inglés que sería como tratamientos hechos a medida, desastre. Y es a lo que uno está apuntando. Probablemente la quimioterapia en algún momento quede como algo obsoleta, como algo anecdótico, y las próximas medicación que sean todos más relacionados a la inmunoterapia y a terapias target, y que cada paciente va a recibir lo que necesita. Y si bien las guías nos ayudan a tomar esas decisiones, creo que es en un futuro lo que vendrá, y creo que Pablo Capellino lo va a desarrollar un poquito más adelante en las próximas jornadas. Así que, para terminar, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Excelente, Ingrid, muchísimas gracias. Estuvieron buenísimas las dos charlas, gracias Eugenia y gracias Ingrid. No sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta, y si no, continuamos con dos casos clínicos y un poco la idea también es discutir algunos de los términos que se han expuesto en las charlas. Omar, si querés ir dejándome compartir pantalla, así presento los casos. Y cualquier duda que surja, siempre está abierto el chat para hablar, y cualquier persona que quiera hacer algún comentario, alguna reflexión, también puede pedir la palabra, ¿sí? Listo, Silvina. Gracias. No sé si está la doctora Sarkis por acá. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la doctora Sarkis es miembro del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Privado de Comunidad. Vamos a presentar un caso clínico, así que si me dan un minutito. Ya. Hola Mariel, te tuvimos Hola. trabajando hasta recién. Tal cual. Bueno, el primer caso clínico, bueno, es un paciente de 48 años, que tiene como antecedente diagnóstico de un carcinoma de mama ductal infiltrante a los 40 años de edad. Esta es la genealogía. Ella vino a una consulta de asesoramiento genético. Esta es nuestra paciente, no sé si ven ahí mi flechita. Esta es nuestra paciente, ¿sí? Tiene un hijo varón de 20 años, una hija mujer de 25 años. Como antecedente familiar, tenía una hermana que tuvo cáncer de mama a los 42 años y falleció a los 45 años de edad, con una hija con un tumor GIST a los 38 años.
Una hermana sana de 47 años, su madre de 78 años sana, con antecedentes por rama materna escasos desde el punto de vista oncológico, excepto un tío con un cáncer de páncreas a los 65 años. Y ascendencia polaca, tanto por rama materna y como rama paterna también. El padre de la consultante había fallecido por un tumor en sistema nervioso central a los 56 años. Aparentemente era un tumor primario del sistema nervioso central, pero siempre nos quedan dudas con respecto a esto cuando no contamos con los resúmenes de historia clínica o anatomías patológicas que lo certifiquen. Y tiene una prima por rama paterna que tuvo cáncer de mama a los 46 años y actualmente ya vive y tiene 56. Esta paciente, bueno, luego del asesoramiento genético se solicitó una secuenciación completa de los genes BRCA1 y BRCA2, en donde se detectó una variante patogénica en heterocigosis en el gen BRCA2. Luego de detectar la variante en nuestra paciente, realizamos el asesoramiento en su hija, estaba muy interesada en estudiarse y ella resultó portadora también de la misma variante patogénica que su madre, se hizo el estudio dirigido a la mutación familiar. El hermano no se estudió aún. Entonces, en nuestra paciente realizamos sus estudios de con ecografía transvaginal y CA125 que fueron normales y se planteó realizar la salpingoforectomía bilateral laparoscópica en donde no se evidenció, enfermedad macroscópica al momento de realizar. Mariel, te dejo la palabra. Sí. Bueno, antes de ver, vamos a un poquito de cómo es el procesamiento de este tipo de biopsias. Cuando estamos ante una anexectomía de una paciente BRCA negativo y sin lesión macroscópica evidente, nosotros el protocolo para el ingreso a la macroscopía es un taco del ovario y 3 tacos de la trompa uterina, uno en su parte proximal, otro en su parte media y otro en su parte distal, en la parte de las fimbrias de forma longitudinal. En cambio, cuando la paciente es BRCA positivo, por más que no haya lesión macroscópica evidente, lo que el protocolo es incluir esta resección en forma completa. Para eso usamos el protocolo CIFIM, en el cual lo que indica es la parte tubular de la trompa uterina, seccionarla en forma transversal cada 2 milímetros, como había dicho anteriormente Eugenia, y la parte de las fimbrias en forma longitudinal. Esto es para aumentar el porcentaje, la superficie de estudio. Esto es por el aumento, que ya vinieron hablando, de riesgo de cáncer de ovario y de trompa uterina. Debido a que los procesamientos son distintos de acuerdo a si la paciente es BRCA positivo o BRCA negativo, es que es muy importante que esta información sea remitida junto con la biopsia quirúrgica. La siguiente filmina, por favor. Bueno, en el caso de nuestra paciente, el análisis de la trompa uterina izquierda veía, en la primera foto de la izquierda se puede ver hacia la parte más izquierda cómo se ve normalmente la luz tubaria. Y hacia la parte derecha podemos ver ya 2 nidos de células epiteliales que están infiltrando el corion, que a mayor aumento podemos ver que tienen marcada atipía nuclear, con núcleos vesiculosos y una estructura de tipo papilar y micropapilar. La siguiente. En la foto de la izquierda vemos que esta lesión medía 0,4 centímetros, tenía tanto componente invasor como in situ, y a mayor aumento también veíamos que tenía un aumento del número de las mitosis. Por lo tanto, estos hallazgos fueron consistentes con un carcinoma seroso papilar de alto grado, de invasor y con su componente in situ. La siguiente. En cuanto al anexo derecho, la trompa uterina no tenía lesión, pero en el ovario derecho vimos a nivel de la superficie un foco de menos de 0,1 centímetros, en el cual también se encontraba carcinoma seroso. La siguiente. Y en el lavado peritoneal veíamos escasos grupos de células epiteliales que a mayor aumento, como se ve en la foto de la derecha, vemos que están constituidas por células de similares características a las que veíamos en la trompa y en el ovario, con células con relación núcleo-citoplasmática aumentada, núcleos grandes con núcleo evidente. Por lo tanto, el lavado peritoneal fue positivo. Gracias.
Bueno. Posteriormente a este hallazgo, entonces se realiza una cirugía citorreductora en la paciente y una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata. Un poco a modo de cierre, y esto lo mencionó Eugenia en su presentación, la recomendación en portadores de mutaciones en el gen BRCA2 es que la salpingoforectomía bilateral se realice entre los 40 y los 45 años, debido a que la mayor incidencia de cánceres de ovario en este grupo de pacientes se da entre los 51 a 60 años. Además de reducir el riesgo de tumores ováricos, la salpingoforectomía bilateral permite la detección temprana de tumores asintomáticos, como ocurrió en nuestro paciente y como bien mencionó Eugenia, que se da en un 4 a 5% de los casos. Y es muy importante mencionar ante el envío de estas piezas a anatomía patológica para que puedan hacer los cortes seriados en toda la pieza. Así que, bueno. ¿Algún comentario con respecto a este caso? ¿Alguien quiere discutir algo o hacer alguna mención? Silvi, volvé a poner el árbol genealógico, así hablamos un poco de la hija de esa paciente que es joven, que tiene 25 años y que todavía no tiene paridad cumplida. Por ahí discutir si alguien le propondría salpingoforectomía a esta edad, si cómo le harían el seguimiento de mama. No sé, Silvia, ¿estás viendo el chat? Sí, ahí lo estoy viendo. No hay respuesta. Por ahora, Euge, ¿vos querés que...? ¿Nadie levanta la mano? No, esta paciente es, digamos, tiene la misma mutación que la madre, tiene 25, creo que era 26 años, no tiene hijos, tiene pareja estable y nos consultó por su paridad también, por sus deseos que por ahora no tiene, pero que quiere ser mamá en algún momento. Y bueno, creo que después lo vamos a hablar en los próximos encuentros, pero en estas pacientes tenemos que tener en cuenta, por ahora, la planificación familiar y la vigilancia, ¿no es cierto? Ya que además de que lo hemos hablado con ella y todavía no está decidida a realizar alguna estrategia quirúrgica reductora de riesgo respecto de las mamas. ¿Sí? Bueno, tiene 25 años. Sabemos que cuanto más pronto apliquemos las estrategias reductoras de riesgo, mayor va a ser el beneficio. Pero también, como dijimos, tenemos que escuchar a la paciente, acompañar en esto. Fue darle el informe, fue importantísimo que se lo demos en equipo. La verdad es que a la hora de que la paciente escuche el resultado de su estudio molecular, es importante para esto, para que no haya una sobreestimación o una subestimación del riesgo y para el impacto psicoemocional, poder acompañarla, que es lo que pudimos hacer gracias al trabajo en equipo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Este caso en particular fue bastante complejo en cuanto a la información a informar el resultado positivo en esta paciente por la sensación de culpa que generó en ella y en su madre, que bueno, vamos a tener una charla de psico-oncología, el último encuentro, pero son situaciones que nos encontramos en algunas ocasiones cuando informamos resultados positivos. Silvi, ¿y el hijo varón se testeó, se le planteó realizar el estudio? Se le planteó a la madre que concurriera a una consulta de asesoramiento genética, pero no vino. No vino todavía. Es bastante más difícil que los varones adhieran, ¿no? Es más difícil todavía, sí, que vengan a la consulta y que entiendan. Sin embargo, bueno, por la edad que tiene, el impacto que va a generar saber o no, digamos, si es portador, aún no es importante. Recién las medidas de control se aplican luego de los 30 años, así que tiene tiempo todavía. Pero bueno, claro que sería interesante saber si es portador o no solo por su vigilancia, sino porque si en algún momento él desea tener hijos, para saber si tiene hijos, si tiene, perdón, riesgo de transmitir la misma variante patogénica a su futura descendencia. Bien, con respecto al resto de la familia, tampoco tuve la oportunidad de asesorarlos todavía, si bien se sugirió que realizan una consulta de asesoramiento genético con el resultado de ellas. Bueno,
No veo manos levantadas ni preguntas en el chat. Seguimos con el segundo caso. Sí, ahí Pía pregunta si se podría testar a la madre. Sí, fue algo también sugerido, Pía, para saber lo mismo, qué rama, qué ramas asesorar, ¿no? Si viene por rama materna y paterna, ¿no? Pero tampoco tuvimos acceso a la madre todavía. Eso la verdad que no suele pasar. Es difícil llegar al resto de la familia. Sí, es difícil, sí. Es difícil, ahí está Pía, no la había visto. Bueno, continúo con el siguiente caso y el último. Bien. Esta paciente es otro caso muy diferente, es una paciente de 40 años que no tiene antecedentes personales relevantes y ella consulta porque en su familia se había detectado una variante patogénica en el gen BRCA1. Quería recibir asesoramiento y estudiarse para saber si ella también era portadora. Esta es la historia, este es el árbol genealógico, esta es nuestra paciente, ¿sí? Tiene 2 hijos varones, uno de 10 y otro de 7 años. Ella tiene una hermana que falleció por cáncer de mama con diagnóstico a los 30 años y falleció a los 33, un hermano varón de 31 años, una hermana de 35 con 2 hijos varones también, su madre viva, con una abuela que tuvo cáncer de mama a los 45, y por rama paterna, una tía que tuvo cáncer de ovario a los 68 años, su abuela con cáncer de mama a los 60, y una prima de la paciente que consulta con cáncer de mama a los 38 años. Esta prima era quien tenía diagnóstico y detección de una mutación en el gen BRCA1, motivo por el cual se estudió su hermana, también positiva para esta variante patogénica familiar, por lo cual a nuestra paciente se le solicitó esa variante patogénica familiar, el estudio dirigido a una mutación familiar, que son, como ya vimos en la charla anterior, estudios más rápidos, sencillos y económicos para hacer, sin riesgos de encontrar resultados inciertos, ¿no? Nuestra paciente resultó portadora de una mutación en el gen BRCA1, como dijimos tiene 40 años, y decidió realizar una mastectomía bilateral de reducción de riesgo con reconstrucción, que la realizó el año pasado con 39 años, y la salpingoforectomía bilateral a los 39 años. Ella, bueno, producto de su salpingoforectomía bilateral y de su menopausia precoz, estaba con síntomas climatéricos marcados, por lo cual inició terapia de reemplazo hormonal. También vamos a tener una charla sobre eso al final. El punto de presentar esta paciente en realidad fue el planteo que surgió ante la sugerencia de hacer una histerectomía de reducción de riesgo. Ella es portadora de mutación en BRCA1 y como mencionó Eugenia en su presentación, hay alguna evidencia sobre el aumento de riesgo de cáncer seroso en estas pacientes. Como dijo Euge, la evidencia es controversial. Algunos trabajos mostraron que hay mayor riesgo, pero hay otros que no, que dicen que no, y que el riesgo está predominantemente asociado al uso de tamoxifeno. Este trabajo es uno de los más importantes en relación a este tema, publicado por la doctora Yu en el año 2016 en JAMA, en donde se evaluaron, fue un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó 1.083 individuos portadores de mutaciones en BRCA1 y 2 que realizaron salpingoforectomía bilateral sin histerectomía. Lo que observaron fue que la incidencia de cáncer de endometrio fue casi 2 veces mayor comparado con la población general. Y en realidad en total tuvieron 5 tumores endometriales, 5 casos, de los cuales fueron serosos o serosos-like. 4 en portadores de mutaciones en BRCA1 y una en una portadora de una mutación en BRCA2. 2 de estos 5 casos no habían recibido tamoxifeno, por lo cual acá se cuestiona un poquito esto de la asociación con tamoxifeno, como en trabajos anteriores se había dicho, y la conclusión que sacaron ellos es que ser portador de una mutación en BRCA1 puede aumentar el riesgo de carcinoma endometrial de tipo seroso o seroso-like. Y el riesgo estimado a los 70 años de presentar un tumor seroso de endometrio en portadores de mutaciones en BRCA1 fue del 2,6%. Ese es el riesgo a los 70 años según esta publicación. Hay otros trabajos que replicaron bueno, los mismos resultados. Este, por ejemplo, que es francés, se publicó en el año 2018
con un número menor de mujeres, fueron 554, y vieron que la asociación era principalmente con BRCA1, y este otro que también es importante y lo refieren en varias, en el CICIEM, por ejemplo, cuando habla de esta estrategia, hacen mención a este también, que incluye un número amplio de mujeres, 4.456, y también pudieron ver que en portadores de mutaciones en BRCA1 el riesgo se veía aumentado de carcinoma endometrial. Sin embargo, digamos, la evidencia sigue siendo controversial, y lo que se concluye hasta ahora es que ser portador de una mutación en BRCA podría aumentar el riesgo de cáncer de endometrio en un 3% a lo largo de la vida. Principalmente se asocia a tumores serosos y serosos-like. Esto es importante porque son tumores, si bien infrecuentes, con alta mortalidad, y que hay evidencia insuficiente para ofrecer histerectomía de rutina en estas pacientes, pero debería ser discutida con la paciente para la toma de una decisión compartida, contemplando pros y contras de la estrategia y aclarando que la vía laparoscópica para la realización de la histerectomía tiene un riesgo de complicaciones bajo, similar a la oforectomía sola, que se estima más o menos en un 6%, que la mortalidad es del 0,3 a 0,6% de esta estrategia quirúrgica. Los posibles efectos adversos de realizar una histerectomía, ¿no? Que tienen que ver con la incontinencia, con el prolapso o con la disfunción sexual, que sin embargo igual suele presentarse por la menopausia precoz en estas pacientes que hacen salpingoforectomía bilateral. Y por otro lado, también lo que se ha publicado es que el número necesario a tratar es de 21 a 37 pacientes histerectomizadas para prevenir un carcinoma seroso. Una de las discusiones que planteamos al momento de charlar esta paciente con el servicio, con la unidad, es que esta paciente, bueno, deseaba realizar terapia de reemplazo hormonal, de hecho lo está haciendo, entonces quizás podría llegar a tener un lugar más en ella para evitar utilizar progestágenos, ¿no? Pues que sabemos que son quienes provocan mayor riesgo, mayor asociación de cáncer de mama en estas pacientes. Sin embargo, bueno, ella por ahora no le hicimos la histerectomía, realiza su terapia de reemplazo hormonal y bueno. Una mención más, que por ahí surge la duda, ¿qué pasa con estas pacientes que tienen cánceres serosos endometriales o serosos-like? ¿Justifica estudiar para BRCA? ¿Qué probabilidad hay de encontrar una mutación en BRCA? Bueno, la realidad es que no hay mucha evidencia con respecto a esto tampoco. Hay un trabajo que dice que la chance de encontrar una mutación en BRCA1 es del 2%, por lo cual la probabilidad es muy baja, así que hoy no es una recomendación formal estudiar mutaciones en BRCA en estas pacientes con cáncer seroso o seroso-like. Bien. Si alguien quiere hacer algún comentario. Acá el doctor Melo pregunta, ¿me escuchás, Silvi? Sí, estoy acá. Esta pregunta es para vos. Me gustaría saber la conducta ante un PALB2 positivo en pacientes con cáncer de mama inicial. A ver qué nos decís. Sí, el gen PALB2 es similar al BRCA2. Es un gen de moderado o alto riesgo para cáncer de mama. En cuanto digamos, a la sugerencia de vigilancia en estos pacientes, perdón, la paciente tiene cáncer de mama. Ya tiene un diagnóstico, tiene diagnóstico de cáncer de mama. Sí, bueno, vale la pena discutir sí. Vale la pena discutir con ella la mastectomía de reducción de riesgo, porque, digamos, hay trabajos que muestran que el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es alto, así que tiene lugar la discusión, si bien no está tan claro como en BRCA. Y por otro lado... Sí. Perdóname, dentro de las recomendaciones de las guías, cuando habla de pacientes con BRCA, por supuesto, no hay dudas, y cuando nombra otros genes, incluye en la recomendación a los PALB2 también. Sí, y por otro lado, también está empezando a haber evidencia de su asociación con cáncer de ovario. Así que, si bien no hay mucha concordancia con respecto a la recomendación de salpingoforectomía bilateral, uno analiza la historia familiar y si se detectan antecedentes familiares de cáncer de ovario, sí tiene más lugar y más peso la recomendación de hacer una salpingoforectomía de reducción de riesgo en estas pacientes. Bien.
El doctor Marcelo Guagnini dice, llama la atención la diferencia de aparición de cáncer seroso tubario versus cáncer seroso peritoneal. Marce, ¿querés hablar? ¿Querés decirlo? ¿Dónde está el doctor Guagnini? Le habilitamos el micrófono, Omar. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo digo un poco por Hola, la Marce. teoría de la aparición del cáncer seroso. Bueno, en alguna época se decía que el peritoneo, la trompa, el ovario, es todo como un mantel, ¿no? En donde tendrían un origen único. Entonces, mi pregunta un poco iba porque sí se ve bastante, no es que sea bastante la asociación, pero se conoce la asociación con carcinoma seroso tubario, pero no hay mucho, ¿no? Registrado, creo que ahí, Eugenia, hablaste de 1%, ¿no? 1.3. ¿No? Sí, sí, bueno, es eso. De hecho, cuando uno le dice la reducción de riesgo a la paciente que le va a ofrecer la salpingoforectomía bilateral, le dice que todavía existe un riesgo de poder realizar algún carcinoma seroso peritoneal. ¿No es cierto? Sí, hay menos porcentaje de diagnóstico. Habría que seguir estudiando todas esas teorías que van cambiando a cada rato del origen del ovario, ¿no? Que antes se hablaba bueno, de que era el mesotelio, el mesovario, después, Sí, bueno, ahora la mesosalpingo. teoría de que a punto de partida de las fimbrias de las trompas, y bueno, si acá hay diferencias, pues no debe ser tampoco un mismo origen, ¿no? Debe haber otra cosa también. No, y la otra pregunta que me queda hacer un poco por algunos casos que tuvimos nosotros de cuando hicieron este, esto un poco más volviendo para atrás para lo de mama, cuando hacen eh, el complejo areola-pezón y a nosotros a veces nos cuesta verlos in situ en una congelación, ¿no? Porque el tumor in situ no tiene una demostración macroscópica, entonces uno en el complejo areola-pezón a veces hace un estudio un poco al azar, ¿no? Porque, insisto, los carcinomas in situ no tienen una reacción desmoplásica, o sea, uno cuando recibe una congelación, por ejemplo, de un cáncer de mama, primero tiene la demostración macroscópica, que es ahí donde va a estudiarlo, y después se certifica en la histología. Y un par de casos ha sucedido que después en la diferida han aparecido hiperplasias atípicas o carcinomas in situ, ¿no? No sé si recuerdan que hubo un par de casos así. Con el complejo areola-pezón, ¿vuelven a reoperar o hacen un tratamiento quimio? No sé, ¿cómo lo siguieron a esos casos? Si es que se lo acuerdan, si no, No, eso también, bueno, depende del informe definitivo de la patología, Marce. Nosotros necesitamos tener margen, así que a veces si hay compromiso del tejido retroareolar, hay que volver a ingresar a quirófano y hacer la resección del complejo. Pero eso depende un poco del informe definitivo que nos pasen ustedes. Creo que esa paciente es del doctor Casanelo, la que te estás refiriendo, Marcelo, y esa paciente, sí, a mí me parece que sí, esa paciente fue a resección, a pesar de haber tenido ya el expansor puesto, fue a resección quirúrgica. Acá la licenciada Oces pregunta ¿cuál debería ser la conducta para pacientes con variante de significado incierto? Silvi. Sí. Las variantes de significado incierto son cambios en los genes para los cuales no hay evidencia suficiente sobre su asociación con cáncer, con el desarrollo del cáncer, por lo cual lo que hacemos es un seguimiento cada 6 meses en donde buscamos esa misma variante en bases de datos internacionales, clínicas, de frecuencia poblacional, de impacto proteico y hasta que se recategoriza en benigna o una variante patogénica. Lo que sabemos y es la forma en que asesoramos es que la mayoría de las veces las variantes de significado incierto se recategorizan con el paso del tiempo a benignas, por lo cual, digamos, eso es un poco tranquilizador, pero igual el seguimiento lo hacemos semestral por si llegase a recategorizarse en patogénica. Esa es la conducta.
Y después Silvana Vicente había consultado sobre el primer caso, si la hija de 25 años le tendríamos que dar anticoncepción para disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Esta paciente decía, bueno, es paciente de Eugenia, está bajo anticoncepción, pero en estos casos no se sugiere indicar la anticoncepción con el objetivo único de reducir el riesgo de cáncer de ovario, sino que se da anticoncepción, digamos, por la indicación que tenga y que como, digamos, sabiendo que como efecto, que tiene un efecto protector sobre el desarrollo de cáncer de ovario, pero no se da con esa indicación formal. Igual en 15 días tenemos una charla específica de anticoncepción en portadores de variantes de alto riesgo para cáncer de mama. Y acá Alejandro menciona... Acá, sí. Sí, ¿querés leer vos? Dale. No, iba a leer la pregunta de Alejandro, el doctor Teijeira. El doctor Teijeira dice, en este grupo de pacientes, ¿en qué momento recomiendan hacer la reconstrucción mamaria luego de la mastectomía de reducción de riesgo ante el porcentaje reportado de carcinomas in situ en las piezas quirúrgicas? Bueno, ¿ibas a decir algo, Silvino? No, En realidad, uno en este grupo de pacientes supongo que está hablando de pacientes pacientes sanas con la mutación detectada. En realidad, cuando decidimos realizar la mastectomía reductora de riesgo bilateral, la reconstrucción siempre se plantea como en el mismo tiempo quirúrgico, por lo menos eso va de acuerdo, ¿no es cierto?, a la anatomía de la paciente, pero en general la reconstrucción es inmediata, por lo menos el primer tiempo, si va a ser extensores y luego colocarse una prótesis definitiva, pero siempre de inicio la propuesta es que la reconstrucción sea en el mismo tiempo quirúrgico de la mastectomía reductora de riesgo. No sé si está claro. Alejandro, ¿querés preguntar algo más? Acá Pía, la doctora Bricio está haciendo una pregunta. Tiene una paciente de 39 años con un cáncer de mama estadio 1A y mutación BUS en BRCA2 que desea una mastectomía reductora de riesgo bilateral. Primero una cosa, una mutación es una variante patogénica, una BUS es una variante de significado incierto. Son dos cosas diferentes, dos categorías. Esto, creo, tiene una variante de significado incierto para BRCA2, no tiene una mutación conocida, tiene esta variante, pero la paciente igual le plantea realizarse la mastectomía reductora de riesgo bilateral. La paciente es sana con esa BUS y no sé lo heredo familiar, Pía. Si en estos casos, Pía, uno trata de analizar el árbol genealógico, evaluamos a ver si hay más antecedentes familiares. Abuela de cáncer mama, 80 años. Si querés darle el micrófono, Pía, a ver, podés charlar. Hola, ¿cómo están? Hola, Pía. Buenas tardes. Sí, tengo dificultades con el chat, perdón, con el teclado, por eso se me cortó. Dale, más fácil así, dale. No es una mutación BUS, está bien, es una BUS en BRCA2 y bueno, nada, ella nos planteó que quiere hacerse una mastectomía bilateral con reconstrucción. Nada, para ver qué opinaban, en realidad sé que no tiene una indicación, pero porque la paciente tiene miedo, el tema de estar chequeando cada 6 meses esa mutación y a veces son situaciones difíciles de manejar. Quería saber la opinión, si habían tenido algún caso. Cuando hablábamos de eso del tailored treatment, se escucha acoplado, ¿no? Que cuando hablábamos de los tratamientos hechos a medida, justamente hablábamos de evaluar eso. Si la paciente va a estar muy estresada porque tiene ya un diagnóstico oncológico y una variable de significado incierto, apoyarte en otras especialidades como psico-oncología que apoye la indicación de una mastectomía bilateral es algo válido. No sé qué opinás vos, Euge, o si quiere hablar la doctora Echen, porque hemos tenido algunos casos. Digo que cuando dijiste hoy del tratamiento a medida desastre, parecía que el tratamiento a medida iba a ser un desastre y pues a veces también pasa.
Yo creo, Pía, que estas pacientes hay que conocerlas en el consultorio. Es cierto, a veces hay pacientes que vienen y que por más que uno le explique el riesgo y le explique que con una variante de significado incierto no tiene indicación de semejante cirugía y le da todos los contras para esta cirugía, la falta de sensibilidad, la alteración en la anatomía, lo físico, lo psíquico, y las pacientes insisten, y a veces hemos hecho alguna mastectomía por esta sobreestimación del riesgo que puede tener la paciente. Otra cosa es en el contexto que uno esté, porque tal vez si uno no está en un equipo multidisciplinario, en un lugar donde pueda hacer la mastectomía y la reconstrucción inmediata, si la paciente tiene dificultad para el seguimiento, si no vas a saber si te van a hacer cada 6 meses que venga a verte para ver si tiene que reevaluar esa variante de significado incierto en el consultorio de asesoramiento oncológico, y bueno, son un montón de cosas a tener en cuenta al momento de la decisión. Muchas veces las pacientes nos llevan a eso, ¿no? A hacer la mastectomía. No sé en qué quedaste con esta paciente. Pía, ¿estás ahí? Hola, sí. Hacerse la mastectomía, falta hacer todavía una interconsulta. Tenemos sí oncología, pero bueno, también con oncología, pero está decidida y la verdad que, no sé, a mí me parece que tiene 39 años, tiene un cáncer de mama y bueno, ella dice que se va a sentir mucho más tranquila, conoce todos los riesgos quirúrgicos, le hemos explicado todas las posibles acciones y en definitiva la decisión termina siendo muchas veces de la paciente. Sí, de hecho, tal vez no sea la BUS lo que te indique la cirugía reductora de riesgo. Tiene 39 años y tiene un cáncer de mama, ¿no? Ya tiene un alto riesgo, es una paciente de riesgo. Tal cual, eso también es verdad. O sea, ella, si bien se encontró una BUS por la edad, es una paciente de riesgo. Tal vez hoy en día hay un montón de cosas, como hablaban en la última charla, que todavía no conocemos, ¿no? Y que hoy por ahí no lo consideramos como una indicación todavía. Sí, que no quita que uno... Sí, Doc. No sé cómo hacer las preguntas para no hacerlas verbales. Bueno, pero ahí tiene el micrófono habilitado, pregunte. No, por eso lo habilité. No, yo quería comentar que esta es una paciente muy joven y en carcinoma de mama uno habla globalmente un porcentaje de recidivas de 1% por año. ¿Qué edad tiene ella? 39. 39 años. Quiere decir que para la edad promedio de las mujeres en Argentina tiene una expectativa de vida superior a 30 años, ¿sí? Y ella ya tuvo un carcinoma de mama. Por eso yo creo que uno tiene que estar atento en estos casos a los deseos del paciente, cuál es su expectativa, cuáles son sus temores al cáncer. Porque independientemente que uno tal vez no la ayude en sobrevida libre de enfermedad, en mejorársela, perdón, en sobrevida global a estos pacientes, pero el hecho de una mastectomía bilateral con reconstrucción dan una sensación de tranquilidad, de muerto el perro, muerta la rabia. Por eso yo creo que con una evaluación adecuada por psico-oncología, por genética, etcétera, creo que es importante escuchar a la paciente y cómo vive ella su situación actual con la expectativa que tiene de recibir su cáncer de mama. Yo no estaría en desacuerdo. Sí, Patri. No, me gustaría escuchar la opinión de la doctora Hechen o la licenciada Glaser en esto de acompañar al paciente en la decisión final. Marina, ¿vale? Pueden habilitar sus micrófonos. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
Bueno, hola, buenas tardes. Mira, miren, en realidad es muy difícil. Nosotras, lo que más trabajo nos da es el tema de optimizar la comunicación, apelando a la biografía de cada paciente, ¿no? Porque cada paciente, por más que tenga la misma edad, la misma enfermedad, la misma situación socioafectiva, si se quiere, vive la enfermedad con un sentido diferente. Eso es uno de los temas más difíciles de la psicología. ¿Qué implica para un paciente estar enfermo de qué enfermedad y qué implica la interpretación de la información que reciba? A nosotros, la dificultad mayor es que el avance en la medicina va muy rápido y a veces tenemos una sensación como de, hay una batalla declarada que es medicina versus cáncer, o avance versus cáncer versus muerte, porque los médicos tenemos una sensación de que de a poco le vamos ganando al cáncer y que esto implicaría que le vamos a ganar a la muerte. Entendiendo que esto es parte del avance tecnológico, pero los procesos psíquicos llevan muchísimo más tiempo que eso, digamos. Desde el momento que la paciente escuche el diagnóstico de que tiene cáncer o el impacto de algunas palabras, si yo repaso las palabras que se escucharon en la tarde de hoy, me pregunto en cada tipo de personalidad, de cada perfil de paciente, ¿cómo impacta la palabra sospechoso, la palabra reducción de riesgo, la palabra mutación, la palabra eh, que puede implicar a los familiares? Eso no es universal, digamos, porque cada uno de nosotros tiene un estilo de vivir las situaciones diferentes, todas las de la vida, pero estas por más razones. Entonces, más allá de que yo creo que la decisión siempre es del paciente, los médicos lo único que tenemos como argumento en ese sentido cuando aparecen situaciones como esta última de que la paciente se lo quiere hacer, desde la bioética, todos conocemos los principios de la bioética, el de no maleficencia es superador del de beneficencia. Los médicos debemos, en principio, pensar en hacer el bien, pero tiene que primar sobre eso no hacer daño. Entonces, todo el tiempo que el paciente necesite para tramitar esa información, para poder pensar en cuál es la implicancia a futuro, es lo que nos tenemos que tomar. Porque yo siento que nos corren los tiempos hoy, ¿no? Como que en muy poquito tiempo hay que condensar mucha información y tomar un montón de decisiones. De los dos lados, del lado médico y del lado de los pacientes. Cada vez tenemos más recursos, más elementos con los que contamos y los tenemos que aplicar. Pero las cabezas nuestras, pongámonos en el lugar de los pacientes, no van al tiempo acelerado que va este avance. Ahí es donde nosotros nos paramos por ahí, porque a veces las pacientes deciden rápidamente o deciden presionadas muchas veces por el entorno o por las sugerencias o por las opiniones, y cuando tenemos tiempo de trabajar, trabajamos primero la biografía, desde dónde arranca el tema y qué tiene que ver la enfermedad en la vida de esa paciente. Y a partir de ahí, tratar de equilibrar las expectativas del equipo médico con las de la paciente, que parece una cosa muy sencilla, porque ustedes saben que muchas veces las expectativas nuestras como equipo médico no son las mismas de los pacientes. Uno intenta convencernos en el buen sentido, creyendo que sabemos lo que es bueno para ese paciente, pero por ahí ese paciente tiene otra expectativa diferente. El tiempo para trabajar eso psicoterapéuticamente, psicológicamente, a veces es lo que nos falta, digamos, porque a veces conocemos a los pacientes en un momento en el que no hay demasiado tiempo para pensar en estas cosas. Entonces nosotros también entramos en este acelere que intentamos vaya a la par del resto, pero lo básico para nosotros sigue siendo la habilidad en la comunicación y la biografía de la paciente. Si tuviera que sintetizar, diría, no hay dos pacientes iguales, ni que vayan a recibir la información igual, porque tiene que ver con características personales, con la biografía
y con el sentido de la enfermedad de la misma persona. Gracias, Mari. Te escuchábamos medio mal, así A que propósito, lo haces a propósito, te conocemos, sí. pero ya te vamos a dejar ahí en tu charla para que nos alecciones a todos. Está Alejandra por ahí, así que capaz quiere agregar algo, Ale. Ale. No, Ahí. yo solamente quería... ¿Se escucha? Sí, la licenciada Glaser, que es psicooncóloga, también del equipo de la unidad de mastología. Hola, Ale. Hola, yo solamente quería agregar eso que terminaba hablando Marina recién, que el proceso en la toma de decisiones, el tiempo que implica para la paciente, el poder haber recibido un diagnóstico, haber pasado por un tratamiento o no, porque hay veces que las cirugías son solamente preventivas y la paciente es una paciente sana, entonces los procesos cognitivos y los significados son distintos y creo que lo importante acá es poder acompañarla en ese proceso de toma de decisiones y que muchas veces, y que lo que más importa es tener en cuenta la autonomía de la paciente, más allá de que podamos compartir esa decisión. Pero bueno, a lo que apuntaba yo, o mi idea era esto, poder transmitir que el proceso lleva un tiempo y un tiempo que pueden ser de idas y vueltas en la cabeza de los pacientes y que eso no significa que sea ambigua o que esté ambivalente o que tenga algún tipo de trastorno, simplemente que son procesos importantes y que requieren tiempo. Bueno, algo que no se mencionó en uno de los casos que vos presentaste, Silvi, fue el primer caso que presentaste. No, miento, el segundo caso que presentaste. La prima que es sana, pero que está mutada, es paciente del doctor Casanello, y hablando un poco de esto de lo que es la percepción de riesgo, esa paciente de 43, 44 años debe tener ahora, ella aceptó hacerse la salpingoforectomía de reducción de riesgo, pero no aceptó hacerse la mastectomía bilateral, y ella está en vigilancia de alto riesgo. Entonces, ver cómo en una misma familia, dos personas con la misma mutación, una sana, las dos sanas, una decide mastectomía, salpingoforectomía, y otra decide solamente hacer salpingoforectomía. Un poco Vigilancia respetando. y no quimioprevención. No, tampoco. Solo vigilancia. Bueno. Y en realidad, no, una cosita que quería agregar, a veces, y no pocas veces, pasa que algunas pacientes, cuando están mastectomizadas, están en un tiempo avanzado en tratamiento, todavía no han terminado de tramitar el diagnóstico. A veces los tiempos nuestros son tan acelerados, necesariamente acelerados, porque siempre nos corre un calendario, que nos encontramos con pacientes que están en plan de cirugía de reconstrucción o han pasado por diferentes instancias y empiezan a hablar recién en ese momento de lo que generó el impacto diagnóstico. Entonces, después hay que desandar un camino que tiene consecuencias, porque si nosotros pensamos en lo importante que es la información, pero que a veces psíquicamente es difícil saber qué hacer con esa información. Pensemos en los embarazos con malformaciones, por ejemplo. Hay gente que quiere saber y gente que no. Y gente que una vez que sabe, no sabe qué hacer con eso. Y es natural que así sea. Y nosotros como médicos por ahí tenemos una postura personal que no se puede dejar de lado, además de la formación. Todos tenemos una postura personal frente a situaciones que son dilemáticas, porque son estas que no tienen una sola solución, digamos. Cualquier solución no resolvería 100% el problema. Entonces también se juegan esas cosas, las posturas personales, la ideología, y lo que uno haría si estuviera en ese lugar, que siempre es una tentación
y que tenemos que trabajar para que eso no pase. No hacer lo que yo haría si estuviera ya en ese lugar, que me gustaría que me dijeran o que hicieran, porque eso también empaña la posibilidad de una toma de decisiones que sea realmente autónoma. Eso quería agregar. Bueno, muy bueno. Creo que ya estamos con el tiempo, ¿no? Sí. Silvina, ¿alguna otra pregunta viste en el chat? No, creo que estamos bien. No hay más ¿Estamos bien? preguntas. Bueno, Muchas entonces, gracias a todos. sí, los esperamos el viernes próximo a las 6 de la tarde. Vamos a tener la charla de la doctora Lina Núñez, implicancias